terrorismo en Afganistán e Irak, pero no nos preocupamos por el terrorismo en los hogares. Hijos se levanta contra padres, padres contra hijos, violencia doméstica, abuso infantil. Las torres no cayeron en el 9/11. La primera cayó en el 1962 cuando sacaron la oración de las escuelas y la segunda en el 1973 cuando se aprobó el aborto. Amigo, la familia es una especie que está en peligro. Especie en peligro. Esta mañana me ha tocado el inmenso privilegio de compartir la palabra del Señor. Y esta prédica en esta mañana tiene como título Especie en peligro. No sé si de pronto usted alcanzó a escuchar lo que estaba diciendo el audio que pusimos al inicio cuando se puso el título de la prédica. Quiero invitarlo que ahí donde usted está, antes de iniciar, cierre sus ojos por un minuto y ore conmigo y le diga: Señor, hemos adorado tu nombre, hemos exaltado tu nombre, ahora te ruego que me hables. Dígale: Señor, yo dispongo mi corazón, dispongo mi mente, dispongo mi vida para que me hables en esta mañana, para que hables a mi familia. Háblanos, háblanos, Señor. Padre, hoy te pido que en el nombre de Jesús esta palabra llegue a cada corazón hasta lo más profundo de cada vida, hasta lo más profundo de cada corazón, Señor. Que quede grabada y esculpida, Señor, con letras de fuego, Padre, y que retumbe en nuestros oídos, Señor, que hay una especie en peligro llamada familia. Te damos gracias, Señor. Háblanos en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Nos preocupamos por el terrorismo en Afganistán, pero no nos preocupamos por el terrorismo en los hogares. Hijos se levantan contra padres, padres se levantan contra hijos, violencia doméstica, abuso infantil. Las torres no cayeron el 9/11. La primera cayó cuando sacaron la oración de las escuelas y la segunda cuando se aprobó el aborto. Amigo, la familia es una especie que está en peligro. Esta semana, cuando estaba preparando este mensaje, el Señor puso en mi corazón esta frase: especie en peligro. La persona que da estas palabras es un cantante cristiano llamado Funky. Bueno, se hace llamar Funky, su verdadero nombre es Luis Marrero. Y cuando habla de especie en peligro, fue una producción que sacó por allá, tal vez en el año 2005 o 2006, más o menos, una de sus primeras producciones. Cuando lo estaba escuchando, mi esposa me dijo: ¿vas a poner toda esa canción? No, que oso poner toda esa canción. Pero yo le aconsejo a que la escuche, a que escuche esa canción cuando usted pueda. Tal vez no le va a gustar el ritmo, tal vez no le va a gustar el género musical, pero le aseguro que tiene un mensaje muy profundo. Y cuando estaba preparando esta palabra, cuando hablando con el pastor, estábamos hablando acerca de, hace 8 días estábamos hablando de familias detrás de las murallas y hablamos del libro de Nehemías capítulo 4. De ahí salió esta palabra al grupo de alabanza, o a los a los del altar, los hermanos y hermanas del altar, los chicos del altar que se han conectado a los devocionales a las 6:30 de la mañana. Algunos dirán: ¿todavía hay devocional? Sí, todavía hacemos devocional. Que usted de pronto no se conecte es diferente, pero todavía hacemos devocional. Pero cerrando el paréntesis, les compartí el día miércoles y el día viernes, ampliando un poco lo que el pastor habló el domingo pasado acerca del libro de Nehemías. Y cuando el pastor hablaba acerca del libro de Nehemías, nos hablaba de un concepto muy particular que salió el domingo pasado, y era hablando de aquellos parásitos espirituales con los que no pasaba absolutamente nada. ¿Recuerda? Yo creo que todos en la casa hicimos como: ¡oh! Parásitos, ¿cómo así? Bueno, pues la misma cara que hizo usted, tal vez la hice yo también. Pero es un concepto muy cierto. Parásitos espirituales, no pasa absolutamente nada. Aparte de eso, el libro de Nehemías habla, ya voy a hacerle un recuento, pero ya vamos a entrar un poco más en materia. El libro de Nehemías, no lo busquen ni nada, da unas estrategias de lo que literalmente pasa cuando el enemigo toma un lugar. ¿Cuáles son las estrategias que tiene el enemigo? Bueno, déjeme decirle que el enemigo tiene varias estrategias para actuar con su familia. Pero quiero que me acompañe ahí en donde está, al libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5
y 6 hemos venido hablando acerca de la familia, hemos venido hablando acerca de problemas que tienen la familia. En el cuerpo pastoral tenemos una preocupación, literalmente. Hoy tenemos una preocupación en el cuerpo pastoral. No en vano, hace 8 días, ayer hace 8 días, tuvimos una reunión con los papás y las mamás de los niños y adolescentes entre 8 y 15 años o 17 años más o menos. Y el pastor fue muy directo, bastante directo, hablando de los peligros que había en la familia, de los peligros que hay con los niños y los adolescentes. Adicionalmente estuvimos hablando con los varones, el pastor estuvo predicando a los varones, se estuvo predicando a las parejas, porque tenemos una preocupación, la familia está en peligro, su familia está en peligro, y si usted no se levanta a luchar contra lo que está atacando su familia, usted y yo vamos a ver familias destruidas más pronto que tarde. Nos hemos dado cuenta que en la cuarentena más familias han intentado divorciarse que en el resto del tiempo que estábamos en la iglesia. Nos hemos dado cuenta que han salido a flote muchas cosas que tal vez los papás no conocían de los hijos. Varios papás nos llamaron en esta semana y nos dijeron, después de la conferencia que el pastor y la pastora dieron el sábado acerca de la sexualidad en peligro en los niños y adolescentes, varios papás nos llamaron diciendo ¿cómo así? O sea, mi hijo está bien, o sea, mi hijo está pasando por eso. Y yo le decía, bueno, pues si usted no lo sabe, ¿cómo lo voy a saber yo? Pero pues tampoco es la idea. Pero hoy hay un peligro, literalmente, que estamos viviendo. El peligro es que su familia hoy está siendo destruida por cosas que están pasando en su casa. Antes le echábamos la culpa a lo que estaba afuera. Antes le echábamos la culpa tal vez al gobierno, le echábamos la culpa al colegio. Y hoy que tal vez su hijo está en su casa, hoy que tal vez su esposa está en su casa, su esposo está en su casa, hoy que la oficina de papá está en la casa, la oficina de mamá está en la casa, el colegio de los niños está en la casa, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Pero ahora yo lo busco, que ahora a mí se me perdió. Dice la palabra del Señor así, libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y vamos a leer los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Entre estos 2 versículos y Mateo capítulo 1, versículo 1 pasaron casi 400 años. Un dato curioso. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Se lo voy a repetir nuevamente. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Pero ¿cómo así? Elías, habían pasado tal vez muchos años en que Elías ya había estado en la tierra. ¿Por qué la palabra del Señor dice que va a volver a enviar al profeta Elías? Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Cuidado, los días del Señor no son como usted imagina. Los días del Señor traen bendición, sí, pero también la palabra del Señor nos está diciendo que es el día grande y terrible. El día grande y terrible es cuando usted se da cuenta que su hijo tal vez se levantó homosexual porque usted fue incapaz de levantarlo como un hombre de Dios. El día grande y terrible del Señor es cuando tal vez usted se da cuenta que sus hijos crecieron, perdieron la virginidad a los 12, 13 años, 14 años y usted ni por enterado se dio. Eso también es el día grande y terrible del Señor. Pero dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Primero, de los padres hacia los hijos. ¿Sabe por qué? Porque tal vez el corazón de un hijo hacia su padre se aparta, porque primero se apartó el corazón del papá hacia el hijo. De mamá hacia el hijo. Ay, pero este chino, ¿por qué no me saluda? Ay, pero mire, pero es que en la casa que no me saludan, a mí no me atienden, a mí no me respetan y demás. Tal vez no lo respetan porque usted fue el primero en respetar su casa cuando salió corriendo detrás de otra mujer, detrás de otro hombre, detrás de su trabajo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quiero hablarle acerca de lo primero. He aquí yo os envío al profeta Elías. Dios ha levantado la iglesia Sembrando Vida como Elías. Dios nos ha levantado en la iglesia Sembrando Vida. Tenemos un pastor, una pastora que nos hablan directamente, sin tapujos.
Ay, es que el pastor es muy directo. Le aseguro que más directos son en el colegio o en el trabajo para hablarle a usted de sexo. Ay, pastor, no diga esas palabras. ¿Y cómo de pronto a los de la universidad o a los del colegio o a los de la empresa sí les admite eso? ¿Cómo de pronto a los que le mandan un mensaje verde, cómo de pronto a los que le mandan pornografía a su celular sí les admite eso? Pero a nosotros como iglesia no nos permiten tal vez hablar como Elías, pero a nosotros como iglesia no nos permiten tal vez hablar como deberíamos hablar, sin tapujos. Pues déjeme decirle que Dios ha levantado la iglesia sembrando vida como Elías. Dios ha levantado la iglesia sembrando vida para que seamos como Elías. Dios ha levantado la iglesia para hacer que el corazón de los padres vuelva al corazón de los hijos. Y es lo que hemos tratado de hacer en este tiempo. Hemos tratado que el corazón de cada papá entienda lo que está pasando en sus hijos. Hemos tratado de que el corazón de los hijos entienda lo que viven los papás. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Tal vez algunos dirán, ay, pero es que ya todos los sábados los cogieron para hacer reuniones. Pues de pronto, si a usted le parece más edificante ver sábados felices que ver al pastor predicándole acerca de lo que pasa en sus hijos, no hay problema. Pero tenemos ese inconveniente. Tenemos el inconveniente de padres que no conocen a los hijos. Tenemos inconvenientes de hijos que se levantan contra sus padres. ¿Saben? Esta canción, la última parte que quisimos colocar de la canción, la quise colocar realmente, porque hace una alegoría, una similitud con las torres del 9/11, del 11 de septiembre en Estados Unidos, las Torres Gemelas. Y la similitud la hace diciendo que cayeron 2 torres. Y dice, las torres no cayeron el 9/11, la primera cayó en 1962, cuando en Estados Unidos sacaron la oración de las escuelas. ¿Saben dónde cae la primera torre en su casa? Cuando a usted le importa más ver una novela que orar con su familia. ¿Sabe cuándo cae la primera torre en su casa? Cuando usted saca a Dios de su casa para ingresar el trabajo en su casa. Cuando usted saca a Dios de su casa para ingresar tal vez sus amigos, el tiempo con sus amigos, el tiempo de las redes sociales. ¿Sabes cuándo cae la primera torre en tu casa? Cuando sabes más acerca de tus amigos que están en redes sociales que de lo que pasa a tu papá y tu mamá. Esa es la primera torre que cae. La segunda torre que cae, dice, es cuando aprobaron el aborto en 1773 en Estados Unidos. ¿Sabe que la primera torre no cayó en Estados Unidos? La segunda torre cae en Estados Unidos cuando aprueban el aborto, pero la segunda torre cae en su casa cuando usted empieza a probar muchas cosas que Dios en la palabra odia y repudia. Cuando usted tal vez se le hace normal que la casa se convierta en el motel de sus hijos. Pastor, en cuarentena no se puede. Eso es lo que usted cree. Cuando tal vez usted permite que en su casa hayan más gritos que paz. Cuando tal vez usted permite que en su casa entre la discordia, entre el enemigo tal vez abriéndole puertas al terror, abriéndole puertas al miedo, abriéndole puertas a la pornografía, abriéndole puertas, ay, pero este chino, ¿por qué me contesta así? ¿Por qué sale tan violento? ¿Y qué ve el niño? No, pues es que el niño se la pasa viendo La Casa de Papel. ¿Y usted quiere que el niño le diga bendiciones? ¿Y usted quiere que el niño le diga sí papá, sí mamá, como tú digas papá, como tú digas mamá, cuando tal vez se la pasa viendo Los Simpsons? Cuando tal vez usted cree que su hijo es su amigo, cuando tal vez usted cree que su papá es su amigo, que su mamá tiene que ser su amiga. Ahí cayeron las 2 torres. Sacamos a Dios de la familia. Segundo, empezamos a aprobar cosas en casa que Dios no aprueba. Y Dios nos ha levantado como iglesia a ser como Elías, a proclamar verdad. Después de esto, cuando dice, he aquí yo os envío al profeta Elías, ya lo había enviado. Pero otros comparan a Juan el Bautista como Elías. ¿Sabes qué hizo Juan el Bautista? Se levantó a decirle al rey, a Herodes, el tetrarca, la verdad cuando nadie más se la dijo. Qué pesar de Juan el Bautista, terminó degollado por decir la verdad. Qué pesar que hoy hay gente que ya no se conecta a la iglesia. La reunión de anoche fue una bendición, mucha bendición. Pero anoche teníamos casi 160 personas conectadas.
Hoy no sé cuántas habrán. ¿Sabe por qué? 95 personas conectadas. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros como iglesia muchos ya nos cortaron la cabeza. Ay, no, yo ya no escucho esa iglesia. No, ya no escucho la transmisión. Ay, no, dan mucho palo. ¿Es a lo que el Señor nos llamó? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Familias disfuncionales, una maldición. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sabe que esa es la maldición que pasa cuando el corazón de papá se aleja de sus hijos, cuando el corazón de mamá se aleja de sus hijos, cuando el corazón de los hijos se aleja de sus papás? Ahí empiezan las familias disfuncionales de las que el pastor nos hablaba hace 8 días. Hace 8 días, ay, varios estarán diciendo, hace 8 días, ¿de qué era la prédica? Hace 8 días hablamos de las familias disfuncionales, cuando usted le pone más cuidado al trabajo que a sus hijos, cuando se levantan hijos enemigos. Pastor dio 5 razones, lo invito a que las repase. Cuando se levanta la maldición, cuando la palabra está hablando de que si no se vuelve el corazón de papás hacia hijos y de hijos hacia los papás, el Señor viene y hiere la tierra con maldición. ¿Cuál es la maldición? Que se levanten familias disfuncionales, que se levanten familias que no se conocen entre ellas mismas. El pastor nos hablaba hace 8 días de un ejemplo de un restaurante, cuando teníamos la oportunidad de ir a los restaurantes, que se sentaban una familia, el hijo con el celular, los hijos con el celular, los papás por otro lado con el celular, papá pendiente del trabajo, mamá pendiente del trabajo, los hijos pendientes de los amigos y demás, y nadie compartía en sí mismo. ¿Cuándo se levantan familias disfuncionales? Cuando hay varios mundos dentro de una misma casa. Ahí hay un inconveniente. Ahí hay un inconveniente. Malaquías nos habla de familias acéfalas. Si se levantan hijos contra padres y padres contra hijos, es porque hay una anarquía, no hay un orden. Se levantan familias acéfalas. Acéfalos, dícese de aquello que no tiene cabeza. ¿Cómo así? ¿La monja sin cabeza? No piensen en esas cosas, piensen en otras cosas. Acéfalo, algo que no tiene dirección, algo que no tiene cabeza, algo que no sabe hacia dónde va. ¿Culpa de los hijos? No, culpa de usted, papá, o de usted que comanda la casa. Porque si su familia no sabe para dónde va, es porque usted no le ha dado la dirección que Dios le ha puesto para que usted le dé. Por eso la Biblia dice que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer y por ende de sus hijos. No hay un orden, no hay una cabeza. Una estrategia de Satanás para acabar con las familias, cada uno por su lado. Bueno, ¿y su hijo qué? Hace rato no lo veo. ¿Y qué estudia su hijo? Mi hijo estudia... Chino, ¿qué es lo que usted estudia? ¿En qué curso está? Él está ¿En qué curso es que está mi hijo? Cada uno por su lado. Pero vaya, pregúntele el trabajo. Se sabe el trabajo de todos los amigos y quiere. Esta semana estuve en una cita médica de los ojos y la doctora me pidió los datos. Me dijo, bueno, primera vez, ¿por qué viene? Le conté y me dice, ok, dame los datos. Entonces, ¿con quién vives? Con mi esposa. Listo, nombre de tu esposa, Andrea Joana Castañeda. Número de teléfono de tu esposa, 314-444-7566. Me dijo, uy, hace mucho no veía a alguien que se supiera el número de teléfono de su esposa. Me quedé aterrado que la doctora me dijera eso, cuando para mí es lo más normal saberme el número de mi esposa, los datos de mi esposa, los datos de mis hijos. Bueno, pues de mi Abigail que viene en camino, sí, me sé los datos de ella perfectamente, sí, perfectamente me los sé, pero me quedé aterrado. ¿Sabe por qué la doctora me pregunta eso? Porque hoy ya ni siquiera eso somos capaces. Ya a los hijos no les enseñamos el número de la casa, porque ¿para qué? Guárdalo en el celular. ¿Ya para qué le enseñamos el número del teléfono si más bien entra a Facebook y ahí lo tiene? ¿Ya para qué le decimos, papá me llama? No, escríbame un mensaje y ya no hay problema. Cada uno por su lado. Y no sabemos nada el uno del otro.
debemos entender que Satanás tiene un propósito para la familia. Satanás tiene un propósito muy claro con usted y conmigo, y por ende con nuestras familias: robar, matar y destruir. No tiene otro propósito. Vuelvo y se lo repito: robar, matar y destruir. Quiero que me acompañe por favor al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 6. Efesios capítulo 6. El enemigo no va a entrar a destruir su familia de un momento a otro. El enemigo no se le va a presentar a usted en su casa con cachos y cola. El enemigo no se le va a presentar a usted vestido de rojo, pintada la cara de rojo, con dos cachitos acá y con un, ¿cómo se llama? Con un tridente. No se le va a presentar de esa manera. El enemigo tiene estrategias para atacar su familia. El enemigo tiene estrategias para atacar su vida. El enemigo tiene estrategias para atacarlo a usted, para acabarlo a usted, para matarlo, robarlo y destruirlo. El enemigo no lo va a esperar en una esquina con un letrero que dice: lo voy a robar. No lo va a esperar de esa manera. Sutilmente lo va a destruir. Y yo quiero que usted entienda esto, porque las familias hoy en día no lo entienden. No entienden que la lucha es contra algo más. No entiende que, es que mi esposa me tiene cansado de tanta cantaleta. Y tal vez usted no entiende que espiritualmente está pasando algo en el corazón de ella. Es que esta china que mire, yo no sé, mire la falda en donde la tiene. Y yo le he dicho a la mamá: eso es culpa de la mamá, que no la sabe vestir. No, la culpa es suya, que no sabe espiritualmente lo que pasa con su hija. La culpa es suya. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué la niña me salió así ensimismada ahí? No dice nada, ¿no? Y usted ya le preguntó si en algún momento, Dios no lo quiera, alguien abusó de ella. Pastor, ¿yo cómo le voy a preguntar eso a mi hija? ¿Usted le preguntó de pronto? ¿Usted qué va a saber si está de pronto luchando contra un espíritu de violación? Pastor, es que mi hijo es como amanerado y yo no sé por qué. Le aseguro que hay algo espiritual ahí detrás de eso. Pero como ahora todo nos parece normal, como ahora es tan normal celebrar el Día del Orgullo Gay, ¿y nosotros qué? Veíamos una publicación ahorita. Es un gobernante, no puedo decir nada, pero me pareció una publicación, perdónenme la expresión, estúpida, diciendo: me enorgullece que mis hijos crezcan en una ciudad diversa. Qué estupidez. Que le enorgullezca que literalmente Satanás levante su hijo, enseñe su hijo. ¿Usted cree que las estrategias del enemigo son presentarse con cachos y cola en la puerta, decirle: buenas, vengo a robarme a su hijo? No. ¿Sabe usted lo que ven sus hijos en la noche? ¿Sabe usted lo que hacen sus hijos en las redes sociales? Querido hijo, ¿sabe usted lo que hacen sus papás en redes sociales a altas horas de la noche? Es que a mi papá le gusta quedarse viendo películas hasta tarde. ¿Y usted qué va a saber si su papá no lucha con un espíritu de pornografía? Si lucha el papá, ¿con qué luchará el hijo? Contra las acechanzas del diablo. Versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar
firmes. Segunda vez que le dice que esté firme. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dejémoslo hasta ahí. Cuénteme, ¿en qué momento de la Biblia o en qué versículo de la Biblia usted ve que la forma para luchar contra la rebeldía de su hijo es diciéndole: tome, chino, vaya, juegue con el celular? ¿En qué momento usted ve que tal vez la forma de luchar contra su hijo, de ganarse la confianza de su hijo, es decirle: no, yo le voy a regalar un Play y de pronto con eso sí? La forma que tenemos ahora. Ahora no nos ganamos el corazón de nuestros hijos, sino que los compramos. Pastor, ¿usted qué va a saber si usted todavía no tiene hijos? Su hija hasta ahorita va a nacer. Mire, saben, tal vez no tengo hijos, pero he pastoreado mucho tiempo jóvenes y que conozco el corazón de los jóvenes, le aseguro. ¿Sabe por qué lo conozco? Porque los he pastoreado nomás, no, porque también viví muchas cosas en el desconocimiento que teníamos como familia. La lucha es espiritual antes que carnal. Ganas la batalla en tu hogar orando antes que gritando. Ganas la batalla en tu hogar orando, clamando, antes que recriminando. ¿Te quieres ganar el corazón de tu esposa? Gánala primero en oración. Si no oras por ella, ¿cómo la vas a comprar con un ramo de rosas? Ora primero por el corazón de ella, para que Dios te muestre lo que está pasando en el corazón de ella. Ora por él, ora por tu esposo, para que Dios te muestre qué pasa en el corazón de tu esposo. Ora por tus hijos. Señor, muéstrame el corazón de ellos. Señor, ¿qué pasa en el corazón de ellos? ¿Sabe? Los hijos guardamos tantas cosas en el corazón que los papás no saben, que los papás no imaginan. Le voy a poner un ejemplo. En el año 2000, yo me gradué del colegio en el año 2006. Varios allá estarán de bueno, aúlle todo lo que quiera, que si eso fue hace mucho tiempo. Y en el año 2004, para 10º y 11, me cambié de colegio. Y me cambié de colegio literalmente porque sufría de matoneo, pero un matoneo no en el nivel básico, no, matoneo en el nivel más avanzado sufría. Y eso creó en mí varios complejos, muchos complejos creó en mí. Y hace 2 años, o 1 año tal vez, no recuerdo, estábamos en un campamento, estábamos en el campamento Sin Máscaras, y estaba yo predicándole a los jóvenes. Y recuerdo que en ese momento solté una bomba, pues para mi mamá, una bomba. Mi mamá estaba sentada escuchándome predicar, y recuerdo que empecé a contar todo lo que yo había vivido y todas las máscaras que yo tenía en mi vida. Todo lo que yo había vivido desde adolescente, el matoneo que había vivido, por qué me salí de un colegio, por qué pedí que me cambiaran de colegio. Uno de mis hermanos me decía: pero cambiarse 10º y 11 nomás, quédese ya ahí, termine ya ahí. Ay, pero es que usted sí es niña, ay, pero es que usted sí. Pero nadie sabía lo que pasaba. No miren al pastor, porque todos miran al pastor. No fue el pastor, fue otro. ¿Sí? Tengo más hermanos. Y cuando les estaba predicando a los chicos, les prediqué acerca de todo lo que yo había vivido, y mi mamá atrás asombrada. Y recuerdo que cuando terminé, antes de terminar, le dije: mamá, qué pena que te enteres de esa manera. Sí, la verdad fue por eso que me cambié de colegio, viví tan. Y después se acercó mi mamá, después de la prédica, de terminar la prédica, me dijo: hijo, perdóname, yo no sabía que habías vivido tantas cosas. Tal vez estaba tan ensimismada en mi sufrimiento que no sabía que habías vivido tantas cosas. Yo le decía: no, mamá, no te preocupes, tranquila, ya pasó, ya. No, mentiras, es por molestar. No, ella está viendo la prédica. No, mamá, no te preocupes, tranquila. Yo le decía: mamá, no te preocupes, tranquila, ya pasó y ya entendí que muchas de las cosas yo las tenía que pasar para poderme hoy parar enfrente de los jóvenes a hablarles de todo lo que se vive en la adolescencia. Pero
¿por qué le hablo de esto? Porque muchas veces no entendemos que la lucha no es contra su hijo o contra su hija. La lucha no es cogerlo a calvazos, la lucha no es cogerlo a correa. La lucha primero es espiritual. Si tú no te has ganado el corazón de tus hijos en oración, no pienses ganártelo con un regalo. Si tú no te ganaste el saludo, abrazo y amor de tus hijos, con un abrazo, con un te amo hijo, te amo hija, si tú no te ganaste el corazón de tus papás con un te amo papá, te amo mamá, honrándolos, mamá espérate, mamá yo hago el desayuno, mamá yo preparo, mamá yo hago esto, papá yo te ayudo papá. No esperes ganarte el corazón de tu papá y de tu mamá en un día del padre o un día de la madre. No lo esperes. ¿Sabes cómo ganas la batalla? Orando primero. ¿Por qué? Porque la lucha no es contra principados, la lucha no es contra sangre y carne, perdón. Es contra principados y potestades. La única forma de batir al enemigo y poder estar firmes es en Dios y en el poder de su fuerza y con su armadura. Por eso el versículo 10, no lo busque, ahí se lo leo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe? La lucha que está hoy en su casa no se gana a punta de gritos, se gana orando por su casa, orando por su familia. Si mi familia está en peligro, ¿cuál es la primera forma que tengo que hacer para cubrirla? Vamos a echar llave, vamos a poner el tapabocas, vamos a poner esto, vamos a lavarnos las manos, Y ya oró también declarando que el Salmo 91 dice que ninguna plaga tocará su morada. Ya oró por sus hijos, ya cubrió su familia, ya. Esa también es la verdadera lucha. El profeta anoche decía algo tan cierto. Decía, alguien me pidió que orara por ella. Y con sabiduría, decía, le dije, ven, puse mi mano sobre ella porque no puedo ir a imponer mano, no puedo. ¿Qué hago, Señor? Sí, vamos a luchar con sabiduría. De pronto sí, el tapabocas, o de pronto sí, si está muy peligroso no podemos dar papaya, sí. Pero la lucha se gana espiritualmente primero. No hay otra forma. Las familias están en inminente peligro y debemos levantarnos a defenderlas. Defiendes tu familia cuando entiendes que vale la pena más lo espiritual que lo físico. Que primero lo espiritual hay que ganárselo. Que lo que vives en lo físico lo ganas en lo espiritual. El Grupo Rojo tiene una canción que no recuerdo cómo se llama, pero la canción sí dice: lo que pasa en lo horizontal se gana primero en lo vertical. Brillaré, ¿cierto? Brillaré. Lo que pasa en lo horizontal se gana primero en lo vertical. O lo que pasa en lo vertical se refleja en lo horizontal. Todo lo que pasa primero aquí, en esta línea, en esta relación que yo tengo con Dios, se debe reflejar en lo que pasa en lo horizontal. Pero si no está esta relación, ¿cómo vas a querer que esto funcione? ¿Cómo vas a querer que la relación que tienes con tus hijos funcione? ¿Cómo vas a querer que la relación que tienes con papá y mamá funcione? ¿Cómo vas a querer que la relación que tienes con tus hermanos funcione si ni siquiera te los has ganado en la parte espiritual, si ni siquiera oras por ellos? ¿Cómo lo vas a pretender? Defiendes tu familia cuando entiendes que es más importante que tu trabajo. Defiendes tu familia cuando entiendes que antes que el dinero está tu esposo o tu esposa. Que antes que el dinero están tus hijos. Que antes que el dinero está tu parte espiritual. Eso es defender la familia. Eso es defender la familia. Creo que el Señor lleva 4 meses intentándonos decir algo, dejándonos a todos en casa, en cuarentenados. Sí, la cuarentena, el coronavirus y demás. ¿Y qué hicimos en este tiempo? ¿Qué hicimos en 4 meses? ¿Conociste más a tu familia? O tal vez eran varios desconocidos viviendo en un mismo lugar como si fuera un inquilinato. Defiendes a tu familia cuando entiendes que la soledad es una simple arma del enemigo para hacerte caer una y otra vez. ¿Por qué le hablo de esto? ¿Sabía que hay personas que hoy no se quieren casar? Hay familias hoy de uno. Familias, ¿cómo se llama? Monógamas. Familias monógamas.
monoparentales. O sea, monoparental es un solo mono como pariente. Bueno, no sé, me imagino. Uno solo. ¿Por qué? No quieren que nadie les moleste la vida. No se acostumbran a uno, no se acostumbran a otro, no. La soledad es un arma del enemigo para destruirte silenciosamente. Sé que en la iglesia, lo digo con amor, hablo a los jóvenes adultos, que muchos son solteros. Y hay muchos que tal vez renunciaron a eso, a tener una familia, por un desamor, por un engaño, por un complejo, por lo que sea. ¿Sabes? Te hablo a ti porque la Biblia dice que mejor son dos que uno. No creas que la soledad es la mejor forma de debatir al enemigo. La soledad es la peor forma que tienes para debatirlo. ¿Sabes qué quiere hacer? Aislarte. Aislarte. Porque aislado te mata, te destruye más fácil. Es una lucha constante. En el momento que te levantes es cuando más Satanás va a arreciar contra ti y contra tu familia. ¿Cuáles son las estrategias del enemigo en contra tuya y de tu familia? Para ir, no finalizando, pero darle más enfoque a este mensaje. Antes de ir a esta parte, quiero contarle algo. Venimos como familia, mi esposa y yo, de un tiempo de ataque tras ataque, muchas cosas. Nos pasó algo en el carro, hace como un mes, robaron la maleta del carro. A los 8 días, el carro se dañó. Hace 8 días, mi esposa hospitalizada. Y yo le decía al Señor, hablando con el pastor, el sábado en la noche le dije, quiero saber qué pasa. Quiero saber qué pasa, qué es lo que está pasando. O sea, no sé, yo sé que estoy bien, hablé con mi esposa, estamos haciendo las cosas mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando que siento que viene ataque tras ataque? ¿Será que le tengo alguna puerta abierta al enemigo, alguna ventana? ¿Qué fue lo que hice mal? Y empecé a orar, Señor, revélame, dime en dónde está, dime qué es lo que está pasando. Dime qué es lo que está pasando con mi familia, porque todo está saliendo mal. Háblame. Cuando el pastor predicaba hace 8 días acerca del libro de Nehemías, cuando el pastor predicaba hace 8 días del libro de Nehemías, empecé a escudriñar ese capítulo y me di cuenta que el enemigo lo único que quiere hacer es lo que le estaba diciendo: matarnos, robarnos y destruirnos. Pero el enemigo es tan sutil que tiene estrategias para hacerlo sin que usted y yo nos demos cuenta. El enemigo tiene estrategias para matarnos, robarnos y destruirnos, y usted pensando que tal vez el enemigo estaba en la iglesia, que se quedó allá en la calle 16, número 20A21, cuando tal vez usted tiene el enemigo en su casa y usted no se ha dado cuenta. ¿Sabe? Esta palabra me marcó tanto. Esta palabra de Nehemías capítulo 4 me marcó tanto. Quiero que me acompañe por favor ahí al libro de Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Libro de Nehemías capítulo 4. Cuando lo tenga, no diga nada, porque pues no es que no lo escucho, entonces no diga absolutamente nada. Vamos a escudriñar este capítulo para ir terminando. Y en este capítulo, yo creo que los que se conectaron esta semana al devocional del altar, tanto el miércoles como el viernes, van a decir: otra vez el pastor con este capítulo. Bueno, pues le digo lo mismo que le dije tal vez hace 8 o 15 días. El enemigo creo que le está queriendo decir algo a usted y póngale cuidado, porque si usted ya escuchó esta palabra tal vez 2 o 3 veces, algo el Señor le está queriendo decir a usted. Póngale cuidado. Estrategias del enemigo en contra tuya y de tu familia.
Le voy a contextualizar de lo que leíamos hace 8 días. El pastor hablaba acerca de Nehemías. Nehemías estaba construyendo el muro, estaba reedificando el muro que había sido destruido en Jerusalén. Y Nehemías hizo todo el trabajo por familias. Por eso este capítulo es tan clave. El trabajo se hizo por familias, el trabajo no se hizo solo. El trabajo no se hizo de forma individual, se hizo por familias. ¿Sabe qué me marcó de este capítulo? Porque sé que el Señor habló profundamente a mi corazón. Porque cuando le preguntaba y le decía, Señor, ¿algo anda mal? Me decía, no. Conmigo a Nehemías 4:1. Dice, cuando yo Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Fue la respuesta que el Señor me dio para decir, tranquilo, todo va bien. Son acechanzas del enemigo. Son los planes premeditados del enemigo para hacerte caer. Son las estrategias que el enemigo tiene para desestabilizarte. Son las estrategias que el enemigo tiene para quitarte la paz. ¿Y sabe que usted y yo muchas veces no nos damos cuenta de eso? ¿Sabe que muchas veces no nos damos cuenta que el enemigo está enfurecido, estamos haciendo las cosas bien y usted y yo no nos damos cuenta que la primera estrategia que el enemigo tiene es levantarse, enojarse y enfurecerse en gran manera? Pero es que yo oro, yo le pido al Señor, yo oro por mi familia, pero ¿por qué pasa eso? Porque el enemigo no quiere verlo en paz a usted en su familia. Pero ¿qué es lo que está pasando en la casa? ¿Pero por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Pero por qué viene la enfermedad? Porque si usted tal vez está haciendo las cosas bien, la primera estrategia que tiene el enemigo para hacerlo caer es levantarse de la manera más enfurecida. Y cuando el enemigo se levanta de la manera más enfurecida, hay otro que con una sola palabra le dice, calla, enmudece. Se llama Jesús de Nazaret. Por eso le estoy diciendo que es un arma. Porque cuando el enemigo se levanta así y se levanta como tal vez como un gigante en contra suyo, como si fuera Goliat en contra suyo, en contra de su familia se levanta. Usted y yo lo primero que hacemos es achicopalarnos. ¿Qué pasa? Algo está mal, lo que me pasó a mí, lo que pasó a nuestra familia. ¿Qué hacemos? ¿Será que no? Es que el enemigo se levantó enojado, se levantó enfurecido. ¿Por qué Pedro cambió su forma de mirar cuando estaba caminando sobre el mar, cuando estaba haciendo las cosas bien? Porque se puso a mirar más la tormenta que tenía que al maestro. ¿Por qué los apóstoles, los discípulos, por qué los discípulos estaban pero muertos de susto cuando el Señor estaba dormido en la barca y la tormenta empezó a así tan y ellos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se levantó el maestro, enmudeció la tormenta. ¿Quién levantó la tormenta? El enemigo. ¿Qué hizo con los discípulos? Amedrentarlos. ¿Qué hizo el maestro? Con una palabra callarlos. Primera estrategia del enemigo contra su familia, amedrentarlo. Todo está mal. No, usted se va a contagiar. Usted no va a poder abrir su negocio. Usted quebró su negocio. Y se empieza a levantar. Mira lo que dice el versículo 7 ahí de Nehemías capítulo 4. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, todos ellos representan al enemigo, que los muros de Jerusalén eran reparados, que su familia estaba caminando bien, que usted está haciendo tal vez las cosas bien en su familia. Me perdí. Que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Cuando usted entiende que usted tiene que ganar primero la lucha de manera espiritual, le aseguro que el enemigo no se va a quedar quieto. Así que prepárese. Le aseguro que cuando la iglesia más se está levantando, el enemigo no se va a quedar quieto. Y ya nos lo demostró. ¿Usted cree que el enemigo se va a quedar allá tranquilo, allá así? Déjenlos que crezcan. No. Va a poner a trabajar a su ejército en contra nuestra. Segunda estrategia: hacerte creer que eres débil.
hacerte creer que tu familia es débil. ¿Sabes cuándo luchas contra el enemigo? Mira lo que dice el versículo 2 ahí de Nehemías 4. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Qué hacen estos débiles cristianos? Sabes, cuando tú entiendes que la lucha es contra sangre y carne, y cuando tú descubres el plan del enemigo contra tu familia y te empiezas a levantar, el enemigo te empieza a hacer sentir débil, a ver débil. Estos débiles judíos, estos débiles cristianos, eso no hacen daño. Eso se levanta, pero eso no dura más de una semana orando en la madrugada. Ese no va a cambiar, usted no va a poder cambiar, usted sigue siendo el mismo. ¿Se acuerda cómo usted trataba a su esposa? ¿Se acuerda cómo usted trataba a sus papás? Y hacerte sentir que eres débil. ¿Sabe? Cuando alguien va a intentar salir de una adicción, lo primero que tienen que fortalecer es su mente. Lo primero que le dicen es: aférrese a lo que usted crea. Dios, lo que usted crea que sea superior a usted. Y siempre, siempre la lucha está en la mente. ¿Qué quería hacer Tobías y Sanbalat? Esos débiles judíos ahí, esos no van a poder reestructurar, no van a poder reedificar ese muro. Débiles. Estrategia que tenemos, una estrategia que tenemos, que tiene el enemigo, perdón. Tercero, hacerte creer que tu familia, que lo que tu familia hace no vale, o lo que tú haces, tu familia no lo valora. Se lo voy a volver a repetir. Hacerte creer que lo que tu familia hace no vale, o que lo que tú haces, tu familia no lo valora. Ojo con esto. Ojo con esto, porque es una estrategia que tiene el enemigo muy común para desilusionar. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribaría. Una estrategia del enemigo: hacerte sentir que lo que tú haces, tu familia no lo valora. Hablando con un colega de Andrea hace algún tiempo, me contó que estaba haciendo algo con el hijo. Tiene como 3 años y estaban haciendo como una manualidad y unas palas para algo que el niño tenía que hacer para el jardín. Y me contaba que en algún momento cuando estaban haciendo eso, el papá empezó a cortar la pala como la tenía que cortar, era de papel, y le cortó algo. El niño la hizo y el papá le cortó algo sin culpa. Y el niño lo que hizo fue, cuando la miró, la tiró y dijo: si ves, papá, tú no valoras lo que yo hago. Y salió y se fue corriendo. Y cuando él cayó en cuenta, él es cristiano, y me dice: yo sentí que Dios me estaba diciendo que yo había frustrado el corazón de mi hijo. ¿Cómo así, pastor? O sea, hay que hablarles ahora con pincitas. No hay que hablarles con pincitas. Lo que pasa es que hay que decirles la verdad. Hay que decirles la verdad a los hijos. Pero con amor, dígaselo con amor. Aprenda a valorar lo que hacen sus hijos. Aprenda a valorar lo que está pasando en su casa. Aprenda a valorar. Valore lo que está pasando en su casa. Valore lo que está pasando. El enemigo quiere destruir lo que usted tiene. El enemigo quiere destruir lo que usted está haciendo. Así que usted valore. Lo invito a que usted valore lo que está pasando. Lo invito a que usted valore lo que está pasando. Cuarto, una zorra lo derribaría. Hacerte creer que un defecto de tu familia pesa más que 1000 cosas
buenas. Otra de las estrategias que tiene el enemigo contra tu familia, hacerte creer que el enemigo simplemente va a poder derribar con tanto esfuerzo has creído. Hay una estrategia del enemigo que tú tienes que tener en cuenta. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí mismo en el versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. El enemigo quiere hacerte creer que un defecto de tu familia pesa más que 1000 cosas buenas. Adicionalmente dice, versículo 8, quinto, conspirar todo el tiempo contra ti y tu familia. Versículo 8, dice la palabra del Señor. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Conspiraron todos a una para hacerle daño. El enemigo todo el tiempo está conspirando contra ti, contra tu familia. Tienes que entender que el enemigo tiene una estrategia y que todo el tiempo está planeando cosas contra ti, contra tu familia. Todo el tiempo el enemigo está planeando cosas contra ti. Todo el tiempo el enemigo está planeando cómo poderte hacer daño. Todo el tiempo el enemigo está tratando de hacerte caer. El enemigo tiene una estrategia y la estrategia del enemigo es hacerte caer todo el tiempo. Adicionalmente la palabra del Señor dice, versículo 11, ahí mismo. Quiero que me ponga atención acá lo que dice la palabra del Señor. Dice, y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El enemigo quiere entrar en tu familia en silencio para matarla y detener la obra. En silencio quiere entrar el enemigo. El enemigo quiere matarte, pero en silencio. El enemigo no quiere matarte simplemente haciendo bulla, no, el enemigo quiere matarte de manera silenciosa. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Escúcheme lo que quiere hacer el enemigo. Quiere hacer cesar la obra. Quiere hacer cesar la obra en su casa. Quiere hacer cesar la obra en su familia. Tienes un problema. El enemigo está en silencio. El enemigo está trabajando en silencio. El enemigo está trabajando en mucho silencio. Y usted y yo ni siquiera nos hemos dado cuenta. Te quiere matar, te quiere destruir. Y tú ni siquiera te has dado cuenta. Última estrategia que tiene el enemigo: hacernos creer siempre que todo está mal y que va a empeorar. ¿Sabe qué hizo el enemigo? Versículo 12 ahí de Nehemías. Dice la palabra del Señor: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. De todos los lugares. El enemigo tenía adicionalmente de eso personas del mismo pueblo judío en contra de los que estaban edificando. No se te haga raro que una de las estrategias del enemigo sea simplemente levantar a alguien en contra tuya, alguien de tu propia familia en contra tuya, alguien de tu propio entorno en contra tuya. No se te haga raro. No se te haga raro que el enemigo quiere destruirte levantando a los de tu propia casa muchas veces. Una de las estrategias que tiene el enemigo. Te hago una pregunta: ¿qué vas a hacer? Te hago una pregunta: ¿qué vas a hacer contra eso? Te hago una pregunta: ¿qué vas a hacer contra eso? ¿Qué vas a hacer contra eso? ¿Qué vas a hacer si el enemigo te quiere destruir? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes? Algo tiene el Señor como propósito con esta palabra. Le aseguro que algo tiene el Señor. Porque si algo que no quería era el Señor, era que esta palabra, algo que no quería era el enemigo, era que esta palabra se predicara. Para terminar,
¿Sabe qué hizo Nehemías? Nehemías entendió que la lucha no era contra la carne. Nehemías entendió que la lucha en la parte espiritual. Nehemías entendió que la lucha era contra Satanás. ¿Qué hizo entonces? Hacer contrainteligencia. La fuerza de esta guerra está en Dios. Él es nuestro respaldo. Usted tiene que entender que la fuerza no está en nosotros mismos, que la fuerza debe estar en Dios, que la fuerza debe estar en Dios, que Él tiene que ser nuestra fortaleza. Él tiene que ser nuestra fortaleza. Para terminar, quiero que vuelvas allá al libro de Efesios. Vuelva al libro de Efesios, capítulo 6. Para terminar, libro de Efesios, capítulo 6. Vuelva allá donde estábamos. Mi consejo, versículo 18, 4:18. 4:18, Efesios 4:18 para terminar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La mejor estrategia que usted tiene para contrarrestar al enemigo se llama orar en todo tiempo. Iglesia, yo le invito a que usted ore en todo tiempo. Iglesia, yo le invito a que usted luche contra esta estrategia que tiene el enemigo. Luche contra la estrategia que tiene el enemigo. Luche. El enemigo quiere destruir su familia. Hay una especie en peligro llamada las familias. Hay una especie en peligro llamada familia. Hay una especie en peligro llamada familia. Luche en todo tiempo, pero luche orando. Clame por su familia. Aprenda a orar por su familia. Gánese el corazón de sus hijos. Gánese el corazón de papá y mamá orando en todo tiempo. Pero clame por ellos. Clame por ellos. Y no deje que el enemigo gane batalla. No deje que el enemigo gane terreno. Cuidado, el enemigo anda muy silencioso. El enemigo va a entrar a matarlo, robarlo y destruirlo de manera silenciosa, sin que usted escuche. Tenga los ojos abiertos. Y allá en Nehemías decía, no lo busque, yo simplemente se lo cuento. ¿Sabe qué hicieron? Hicieron guardia día y noche. Centinelas de día, centinelas de noche. Cada cuánto ora usted por su familia, cada cuánto ora usted por sus hijos, cada cuánto ora usted por sus papás. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Yo quiero invitarlo que allá donde usted pueda cerrar sus ojos, ya hemos terminado. Cierre sus ojos por un momento allá donde está. Y piense cuál es la estrategia que el enemigo tiene hoy. Piense cuál es la estrategia que el enemigo tiene hoy. Piense hoy cuál es la estrategia que el enemigo tiene para matarlo y destruirlo a usted. Piense hoy en eso. Piense cuál es la estrategia que el enemigo tiene hoy para matar su familia. Cierre sus ojos ahí en donde está con su esposo, su esposa, sus hijos. Ore con nosotros. Señor, yo quiero darte gracias por este tiempo. Hoy hay una una especie, Señor, que está en peligro. Una especie llamada familias. Hoy hay una especie de familias que están en peligro, Señor, pero nos han dado cuenta como león, quién devorar. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que el enemigo no quería que fuese predicada, Señor, llegue hasta lo profundo de cada vida y hasta lo profundo de cada corazón. Sé, Padre eterno, lo sé, Señor, tengo total confianza que en cada vida y en cada corazón, Señor Padre, que ha escuchado esta palabra,
que ha escuchado este culto, tú has hecho algo en este día, Señor. Tú has hecho algo en este día, papá. Padre, en que el enemigo nos quiera silenciar, Señor, no va a poder. Padre, enséñanos, Señor Padre eterno Dios, a luchar, Padre eterno Dios, en contra de las acechanzas del enemigo, en contra de los planes premeditados del enemigo para hacernos caer. Abre nuestros ojos espirituales como el criado de Eliseo, Señor, para que podamos ver esos planes, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos terminado.